Las personas con discapacidad no tienen atractivo y no pueden producir placer. La realidad es que, como muchas otras personas, no encajan en los modelos de belleza y no nada más en los modelos que ha formado la sociedad, no nada más con alguna discapacidad, sino hemos estado en un mundo en el que varias personas no encajan en los moldes normales de belleza o de perfección impuestos por la sociedad, y lo que no significa que no resulten atractivas. Para alguien puede ser atractivo, para otra persona no. Número 5, el mito número 5 sería: las personas con discapacidad no pueden tener pareja. La realidad es que la sobreprotección hace que se les prive de su propia vida y muchas veces las mismas personas que estamos como tutores o cuidadores son las que limitamos un poquito o los hacemos ver siempre sus limitaciones y hacemos a un lado lo que son sus deseos. Pero pues es un mito también, como decíamos. El mito número 6: pueden transmitirse genéticamente la enfermedad o genéticamente la discapacidad. El origen de la discapacidad, sea cual fuera el origen, no es siempre genético. Además, esto se hace pensar que siempre tiene que estar ligada a la sexualidad de la reproducción, y ya vimos que la salud sexual es una, salud reproductiva es otra. Entonces, se supone que la reproducción no tiene que estar automáticamente ligada con la sexualidad. La realidad es que sexualidad y reproducción no tienen que estar unidas. No hay una sexualidad siempre para tener alguna relación sexual. Mito número 6: las personas con discapacidad no tienen una sexualidad incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua, llena de peligros. Mucha gente piensa que sí, que tienen una sexualidad que nadie puede controlar, que es muy impulsiva, que llegan a tomar malas decisiones, que tienen más peligro, pero la realidad es que ocurre que no suelen recibir esa educación afectivo-sexual o educación sexual integral o educación integral en la sexualidad. Entonces, como no hay esa educación, pudiera ver que el desarrollo en diferentes etapas se vea un poquito alterado y que puedan haber algunas acciones inapropiadas o expresiones afectivas un poquito más intensas, que el público a veces lo ve como perversión, simplemente, pero hay que echarle entonces la culpa que no permitimos que haya una educación afectiva sexual o una educación sexual integral, y esto es lo que pudiera provocar este tipo de situaciones. Mito número 8: la única forma correcta y placentera de obtener placer sexual es mediante el coito. Y la realidad es que se tiene que vincular la sexualidad con la genitalidad y el coito. Siempre pensamos, ok, hablamos de sexualidad, entonces va a haber genital y va a haber un coito. Es no, ya dijimos hace unos momentos que hay procesos de una relación. No sexualidad no significa que va a haber genitalidad. Entonces, existen otras conductas como fantasías, como el enamoramiento, como el deseo de atraer y ser atraído por otra persona. Mito número 8: la educación integral en sexualidad incita a incrementar las conductas sexuales. La realidad es que muchas veces pensamos no solo en personas con alguna discapacidad, sino también en personas de menores edad, en adolescentes, en jóvenes, que si hay una educación integral en sexualidad, entonces va a haber más conductas sexuales, va a haber más promiscuidad, o van a empezar a hacer prácticas sexuales que no son normales ante la sociedad. La realidad es que si negamos la educación sexual o integral en sexualidad, estamos negando ese derecho
a la falta de oportunidades para aprender a relacionarse afectivamente y aumenta la probabilidad entonces, ahora sí, de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, de conflictos entre deseos de personas y las normas sociales, y se puede llegar a hacer a estas personas más vulnerables a presentar abusos sexuales, agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque falta esa educación. Mito número 10. No tienen capacidad para captar el abuso del que pueden ser objetos. Entonces, la realidad es que son particularmente vulnerables al abuso sexual. Esto no es debido al infantilismo o a la falta de interés sexual, sino a factores relacionados con la estrecha dependencia y sumisión a terceras personas como tutores y padres, y a la falta otra vez de educación integral en sexualidad. Entonces, eh, puede haber esa vulnerabilidad, pero no porque no haya buen pensamiento o porque no le interese la sexualidad, sino por lo mismo, nos falta propagar la educación integral en sexualidad. El mito número 11. Los hombres con discapacidad tienen mayores necesidades y deseos que las mujeres con discapacidad, quienes son asexuadas. La realidad, debido a que los estereotipos del género, hay mayor aceptación social, siempre ha habido, acerca de la sexualidad en hombres con discapacidad que de las mujeres, a quienes se les considera como sujetos pasivos que no les interesa la sexualidad, pero eso ya no tendría que ser algo que ver con el sexo, sino con las necesidades de la persona. No significa que por ser hombre, entonces a él sí le va a interesar más que a una mujer. Las mujeres también son propias de su cuerpo, tienen derecho a la intimidad, al placer sexual, a tener una pareja, a tener hijos, si es que lo desea. Entonces, la educación integral en sexualidad en las mujeres con discapacidad no debe centrarse solo en la prevención de riesgos. Ok, te educo para que no tengas un embarazo no deseado. Te educo para que no tengas una enfermedad de transmisión sexual, sino también es decir, ok, es necesario que tengas esta información para que tú decidas si quieres tener o no una relación sexual, si quieres tener o no hijos. Entonces, debe contemplar también las posibilidades de tener una vida sexual afectuosa y reproductiva si es que lo desea. Mito número 12. Todas las personas con discapacidades o con discapacidad son heterosexuales. La realidad es que así como en la sociedad, en todo, como dijimos desde el principio, compartimos el mismo mundo, compartimos y vivimos en la misma sociedad. Hay un abanico de posibilidades sexuales, diferencias y singularidades que dan lugar a diferentes prácticas, comportamientos, orientaciones e identidad sexual como para cualquier persona. Aquí no hay que dar por hecho que todas las personas con alguna discapacidad sean heterosexuales. Mito número 3. Las personas con discapacidad no necesitan educación integral en sexualidad. Y otra vez regresamos a la educación. Todas las personas somos iguales y necesitamos educación integral en sexualidad, que no comienza algún día, sino que está presente durante todo el ciclo de nuestra vida. Como dijimos, desde la infancia, a lo mejor en la adolescencia es cuando hay más decisiones importantes que tenemos que hacer porque ya vimos todos los cambios que presentamos tanto en nuestro cuerpo gracias a la diferenciación en hormonas, pero es importante en cualquier área de nuestra vida, en cualquier condición que presentemos. Muy bien, ya hablamos mucho de educación integral en sexualidad, pero vamos a definir qué es la educación integral en sexualidad. Es un proceso educativo basado en los derechos humanos y con perspectiva de género que integra aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, en la que se proporciona información científicamente adecuada al desarrollo evolutivo y cognitivo de cada persona. Entonces, son aspectos tanto sociales, físicos, de pensamiento y de creencias
relacionados a la sexualidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primordial es proveer información a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que tengan ese conocimiento, esas habilidades, actitudes y valores que les empoderen para cuidar su salud, bienestar y dignidad. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto. Analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas. Y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de la vida. Entonces, es importante, ya que lo vemos así un poquito más claro, es importante eh, esta educación, porque cómo vamos a darle a estas personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, con o sin discapacidades, ese conocimiento, esa habilidad para enfrentarse ante esas situaciones que tengan que tomar una decisión sabia, pues hay que educarlo. Entonces, ¿qué ideas debemos evitar respecto a la educación integral en sexualidad? Y estas serían a lo mejor mitos enfocados en la educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad no solo es hablar de sexo, ni debe de hablarse como un tabú, como algo prohibido, que solo se debe hablar en la intimidad de cada familia o incluso en ocasiones no se habla de ello. Entonces se sigue viendo como un tabú, como algo que no debe de estar en la educación, que mejor es decisión de cada familia si se da esta educación o no, pero ya vimos que es un derecho para todos y para todas. No interfieren con los valores y educación que cada familia proporciona a sus hijos e hijas. Muchas veces también por temor a que esos valores que han enseñado a lo mejor en familias desde niños, que a través de la educación integral en sexualidad se pierdan esos valores, pero no, al contrario, no vulnera su inocencia, ni estimula la iniciación sexual temprana. Entonces, también muchas personas piensan, ay, mejor no le digo que existen los métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque después los va a querer usar antes de tiempo. O mejor no le digo que se puede cuidar de esta manera porque después lo va a querer hacer antes de tiempo. Al contrario, le estamos dando herramientas a las personas para que decidan libremente cuándo, cómo y dónde y con quién. Dar información sobre métodos anticonceptivos a las y los adolescentes no es fomentar que los usen. Las niñas, niños y adolescentes informados sobre educación integral en sexualidad no son cada vez más precoces y sexualmente irresponsables. Y como les mencionaba, pensamos de que, bueno, si le educo en esto, a lo mejor se le va a despertar una idea que no tenía. No, esto es un mito. Creer que la educación integral en sexualidad no es prioritaria en la currícula educativa contribuye de una manera negativa al desempeño de las y los estudiantes. Entonces, por eso es importante la necesidad de que este tipo de educación se dé desde la niñez y de la adolescencia. Creer que los adolescentes que se embarazan sin planearlo es porque fueron irresponsables o no se cuidaron. Y al contrario, es porque se limita a esta educación integral en sexualidad y por eso muchas veces puede pasar estas consecuencias. No todas las mujeres que se embarazan finalmente acaban deseando la maternidad y aceptando el embarazo. Entonces, por eso también hay que darles todas las opciones que tienen para evitarlo o ya cuando ya hay un embarazo no deseado, qué posibilidades tienen para continuar o no con el embarazo. ¿Qué podemos hacer como padres, profesionales y acompañantes? Vamos a ver una tabla que habla de los no y qué sí hacer. No negarles su sexualidad. Ya hemos visto que hay que mostrarnos abiertos a sus preguntas, con disposición a hablar del tema, no asustarnos, si hay alguna duda, pues también aclararla. Es importante que haya esa comunicación entre padres e hijos, o tutores e hijos, o cuidadores y persona con discapacidad, para que haya esa apertura para poder entablar una conversación acerca de
temas sexuales o temas en sexualidad. No sobreproteger. Sí hay que informar acerca de qué prácticas sexuales o expresiones afectivas se pueden hacer en público y cuáles corresponden a un ámbito privado e íntimo. Por ejemplo, si hay un joven que se tiene masturbación, pero nadie le explica que no puede hacerlo en frente de las personas, pues hay mejor que explicarle que puede hacerlo, pero en la intimidad de su recámara, en su cuarto, que no está mal, pero que el lugar en donde tiene que hacerla, pues hay que explicarle. Y eso pues solo es gracias a la educación sexual o educación integral en sexualidad. No infantilizar. Hay que enseñar la diferencia entre un contacto adecuado y un contacto abusivo. No hay que pensar que son niños eternos, que no les interesa la sexualidad, que son personas con cuerpos de adulto, pero que su mente es pequeña, ¿no? Hay que explicarle según las condiciones de su pensamiento también qué es lo bueno, qué es un contacto adecuado, qué es un contacto abusivo para evitar o erradicar o disminuir esa vulnerabilidad. No tomar decisiones sobre sus cuerpos sin consentimiento de la persona. Esto es importante porque, como les comentaba, muchas veces padres o tutores han decidido la esterilización o métodos definitivos de planificación y anticoncepción en sus hijos o en las personas con discapacidad. Mejor hay que enseñar a decir no y a resistirse ante lo que no te gusta o a lo que no se desea, y motivar sobre todo a expresar preferencias y gustos. No impedirles hablar o preguntar sobre el tema. Muchas veces ha habido personas que sí se atreven a hacer alguna pregunta en sexualidad o en temas de salud reproductiva, salud sexual, y muchas veces los mismos, su entorno, la misma sociedad los limita y les dice, no permitas, no preguntes eso, está mal preguntar de eso, en mis tiempos no se preguntaba. Pues hay que dotar de habilidades sociales que les permita resolver problemas, situaciones, así como tomar sus propias decisiones, que sean decisiones afectivas, asertivas sobre todo, y que se protejan a ellos mismos con estas decisiones. No proporcionar información engañosa o no adecuada a su nivel de comprensión. Si estamos en el nivel de comprensión de este paciente o persona con discapacidad, pues hay que hablarle con claridad, hay que decirle cómo se llaman las cosas, hay que explicarle cómo es y no, otra vez, volvemos a lo mismo, no infantilizar. Hay que hablarles con la verdad, trabajar con la persona desde las posibilidades y no únicamente desde la prevención de riesgos. Enseñar prácticas higiénicas, saludables, seguras, acudir a las visitas ginecológicas o urológicas si es necesario. ¿Para qué? Para tener una buena salud sexual y reproductiva. A veces decimos, no, bueno, como mi hijo, mi hija o mi familiar no va a tener hijos, no va a tener nunca sexualidad, no hay que llevarlo al doctor, no hay que llevarlo con un especialista. Al contrario, hay que ver y que tengan un mejor control en su salud integral. No reprimir, censurar o prejuzgar sus manifestaciones sexuales. Hay que favorecer espacios, tiempos, formas para que puedan expresarse, para que puedan encontrarse, para que interactúen y dispongan de intimidad. Era lo que les decía, no decirles está mal, no lo vuelvas a hacer. Por ejemplo, si encuentran a un adolescente, a un joven masturbándose en la sala, por ejemplo, y están todas las personas, bueno, pues no hay que regañarlo, reprimirlo, sino explícale cuándo es el momento, cuándo es el espacio, cuándo es el tiempo, y para que así pueda expresarse con libertad. Y para esto, pues es importante recalcar que existe una cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que básicamente serían los mismos derechos
que mencionamos al inicio. Vamos ahorita a enfocarlos un poquito más a personas con discapacidad y por qué es tan importante conocerla y conocerlos. Todos debemos tenerlos a la mano para que si estamos cerca o estamos con personas o somos una persona con discapacidad, pues conocer cuáles son mis derechos y cómo me puedo expresar libremente en cuanto a mi sexualidad. El número 1, derecho a una vida libre de discriminación. Las personas con discapacidad no deben ser discriminadas ni excluidas en el ejercicio de los derechos humanos, ni en ningún otro ámbito de la vida por motivos, como ya mencionamos, de discapacidad, de identidad o de expresión de género, su orientación o preferencia sexual, su edad, su religión, su embarazo, su estado civil, su opinión política, ideológica, etnia, nacionalidad, condición socioeconómica o cualquier otro motivo. Si nos damos cuenta, no es nada más enfocado a la discapacidad, es a una vida llena de diferencias, que podemos tener entre cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes identidades de género, orientación, preferencia sexual, y no por eso nos van a discriminar. Número 2, derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres deben tener igualdad de trato, de oportunidades y de resultados, así como el acceso a los medios y a los recursos para un desarrollo personal favorable. Entonces, no por tener una discapacidad me voy a limitar a una oportunidad de trabajo, a una oportunidad de algún sueño, de alguna profesión, sino entender que tenemos el mismo valor, tanto hombres como mujeres, niñas, niños, con o sin discapacidad. Número 3, derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía sobre su cuerpo y sobre la toma de decisiones acerca de su vida, condiciones indispensables para que una persona tenga independencia. Entonces, yo soy libre, todos los que estamos aquí, todas las personas con o sin discapacidad, tenemos esa libertad y derecho a la autonomía, que yo decido qué hacer con mi cuerpo, yo puedo tomar decisiones de mi vida y eso hace que se forme una independencia en mi persona. Número 4, derecho a la libertad, a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de libertad. Esto significa que ellas y ellos tomen sus propias decisiones en cualquier ámbito de la vida, formen de manera libre y autónoma su proyecto de vida. Y aquí es a lo mejor lo que entendemos de que, bueno, soy libre de yo elegir si quiero estudiar o no, en dónde quiero trabajar o no, si quiero tener familia o no, si quiero tener una pareja o no. Entonces, esa autodeterminación que tenemos es la que nos hace que se vaya desarrollando nuestra personalidad, pero muchas veces por esa privación de la libertad y porque muchas veces las personas con discapacidad tienen a alguien que decide por ellos, entonces se ve un poquito debilitada o no desarrollada nuestra personalidad. 5, derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Como ya habíamos dicho antes, uno de los mitos que tenemos en la sociedad es que dar por hecho que todas las personas con alguna discapacidad son heterosexuales. Sin embargo, es un derecho que se manifieste la identidad sexual que deseen. Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a manifestar su propia identidad sexual, su género, al igual que su orientación, su preferencia sexual de manera libre, sin discriminación, sin violencia ni coerción y sin que ello cause algún tipo de exclusión ni obstáculo para el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Número 6, derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acorde a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación integral en sexualidad con perspectiva de género,
con irrestricto respeto de sus derechos humanos y en toda la gama de opciones que tenemos para brindar esa educación integral de la sexualidad. Pueden ser si tenemos diferentes lenguas, diferentes lenguajes, diferentes maneras hasta de aprendizaje. Puede ser mejor escuchar a ver un video, o hay personas que son más visuales, o hay personas con limitaciones de habla y de oído, pues es mejor ver, o al personas que tengan discapacidades visuales, pues es mejor entonces algo que puedan escuchar, que puedan sentir. Entonces, ese es el derecho que tenemos y que debemos de brindar para las personas con alguna discapacidad, que tengan esa gama y múltiples opciones para recibir esa educación. El 7 es derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguas, en sistemas, formato y tecnologías acorde a los requerimientos de las personas con discapacidad. Venimos a hablar otra vez de lo mismo. Hay una gama tan amplia de poder expresarnos que no solamente tienen que ser trípticos, que no solamente tienen que ser una capacitación, no solamente tienen que ser un audio, o no, hay múltiples opciones, múltiples tecnologías ya para poder indicar esta información. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información científica, o sea, que sea con sustento científico sobre el ejercicio de la sexualidad, referente al cuerpo, a la salud sexual, al placer, al erotismo, a la reproducción, a la orientación y preferencia sexual, a la identidad sexual y de género, a los vínculos afectivos a la que se requiera en función de la sexualidad. Es esa gama tan amplia de oportunidades que tenemos para expresar esta educación sexual o esta información científica, y tenemos que brindarla con todas las opciones que tenemos. 8. Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Ellos y ellas deben contar con espacios personales adecuados en el seno familiar que permita reforzar su individualidad, su identidad personal para la toma de decisiones sobre su vida y sus relaciones afectivas y sexuales. Es bien importante también que este es un derecho de que se respete su intimidad, que si quieren estar solos, se respete ese tiempo, que a lo mejor tengan un área en donde ellos puedan estar solos, que puedan tener privacidad en la sexualidad. Es un derecho que hay que otorgar también. 9. Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad. El placer sexual y el erotismo como generadores de felicidad con fines recreativos y no nada más para reproducirnos. Son elementos clave de un ejercicio pleno de la sexualidad. Esto contribuye a que las personas con discapacidad pueden disfrutar más alto nivel de salud. No nada más decir, bueno, es que quiere tener una relación sexual porque quiere tener hijos, ¿no? Explicarles que para alcanzar un mejor nivel de salud, pues pueden utilizar la sexualidad también de manera recreativa y de disfrute y de goce y de satisfacción, no solamente para la reproducción. Número 10. Derecho a la atención de la sexualidad o de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Este es un derecho a recibir orientación, consejería y recibir información sobre infecciones y enfermedades de transmisión sexual, como VIH, como SIDA o como el virus del papiloma humano. También explicar y ayudar y dar esta información a tiempo y oportuna sobre la prevención de embarazos no deseados ni planeados. Dar métodos anticonceptivos con consentimiento informado, igual que ellos y ellas elijan. Prevención del virus del papiloma humano como riesgo de cáncer cervicuterino, algún cáncer de mama, explicarles cómo es la autoexploración, cómo es el trato para pacientes y también
un cáncer, por ejemplo, evitar un cáncer testicular, igual evitándolo con la autoexploración y si es necesario acudir con los médicos especialistas en estos temas y también en pacientes con cáncer de próstata. Entonces, es bien importante la atención en la salud a estos pacientes. Como les decía, a veces los privamos un poquito de esta información porque limitamos el acceso desde la casa, desde el entorno familiar o la misma sociedad para tener acceso a esta información. Porque pensamos que no son personas que necesiten tener una sexualidad, que no tengan deseos y necesidades. El número 11 es el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad y la adopción y la reproducción asistida. Si nos damos cuenta, aquí ya vamos enfocados un poquito más a la reproducción. Estábamos hablando solamente de sexualidad, pero ahora sí lo ligamos con la reproducción. Tenemos derecho y el paciente con alguna discapacidad, la persona, la mujer, el hombre con alguna discapacidad, tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la fertilidad y reproducción. Es decir, tener hijos o no, hijas o hijos, el número de hijos que queremos tener, el tiempo entre cada hijo, cuánto me voy a esperar entre un hijo y otro, así como decidir con quién relacionarse para ello. Y es bien importante recalcar este punto porque como decía, mucho tiempo, a lo mejor ustedes conocen alguna historia, alguna situación en la que se le realiza alguna vasectomía al hombre, alguna obstrucción de trompas a las mujeres, decididas no propiamente por ellos, sino por la familia para evitar que tengan algún embarazo. Pero es importante siempre que el paciente o la persona con discapacidad decida de manera libre, explicándole, como ya vimos, conforme a sus necesidades, conforme a todas las opciones que tenemos para explicar y dar esta información científica adecuada y oportuna, pero que esta decisión sea libre en cada persona. El 12, derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Tener o no una relación de pareja. Esto es decisión propia, como el noviazgo o de cualquier otro tipo, deberá ser una elección tomada por las personas con discapacidad de manera libre y sin presiones. Hay personas con alguna discapacidad que pueden elegir estar con alguien y casarse, tener hijos, tener una familia, y ese es su derecho libre. Entonces hay que permitir que estas personas decidan si quieren o no tener relaciones afectivas o sexuales, si quieren tener una familia en el futuro. Hay personas que llegan a tener alguna discapacidad y se casan con una persona que no tiene ninguna discapacidad, y a esto le conocemos como parejas mixtas. O hay otras que conocen a una persona que también tiene una discapacidad, puede ser la misma, puede ser diferente, pero que aún así establecen relaciones afectivas y sexuales y pues son parejas que posteriormente deciden tener familia, casarse. Derecho número 13. El derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Entonces, si se acuerdan, este también es un derecho parecido a la primer cartilla que les mencioné, pero aquí hay que hacer énfasis en que tienen derecho a participar y ser tomadas en cuenta activamente en cualquier iniciativa de ley, plan, programa público que involucre derechos sexuales, derechos reproductivos y la sexualidad, la reproducción, la maternidad, la paternidad en acciones contra las violencias también. Entonces, no porque haya alguna limitación física, o alguna otra, eso nos impide a participar en algún programa de estos o tener alguna iniciativa o tener alguna propuesta, sino somos parte de la sociedad y podemos integrarnos y actuar de la misma manera que cualquier otra persona.
Muy bien. Permítame tantito. Muy bien, entonces el siguiente tema que vamos a estar analizando todos juntos es gestión menstrual en personas menstruantes con discapacidad. Vamos a explicar qué es primero el ciclo menstrual. A lo mejor la mayoría de ustedes ya saben, pero vamos entonces a recordar algunas definiciones. El ciclo menstrual es una serie mensual de cambios que ocurren en el cuerpo en preparación para un embarazo y vamos a dividirlo en 4 fases. El primero es la menstruación, después viene una fase folicular, después viene una evolución y finalmente viene una fase lútea. Aquí en la primera imagen que tienen a la izquierda pueden ver el ciclo menstrual como un círculo. Dijimos que la primera parte o la primera etapa es la menstruación. ¿Qué significa eso? Bueno, es el primer día de sangrado. Normalmente inicia un día, puede durar 5 días, lo normal, máximo 7 días puede durar, mínimo 2 días. Bueno, ese es el periodo de sangrado. Posteriormente viene una fase folicular o proliferativa, que es donde se van formando el óvulo. Después viene como tal la parte de la ovulación o la parte secretora, que vendría siendo a partir del día 12 al día 16 y posteriormente en el día 17 en la fase lútea, donde va a viajar el óvulo al interior del útero para ser fecundado, y si es fecundado se crea o se empieza un embarazo, y si no es fecundado pues ya se desecha por la menstruación. Del lado izquierdo podemos ver ya igual el ovario con la formación del óvulo. Una vez maduro, entonces el óvulo es expulsado a través de las trompas de falopio. Finalmente, entra a la cavidad uterina o dentro de la matriz y ahí se pega a la pared de la matriz, espera a que un espermatozoide entre. Si no entra, si no es fecundado, se forma una capita como un tejido dentro del útero que se llama endometrio. Si no hay una fecundación, entonces este sangrado sale a través del canal vaginal, porque es ese tejido que se crea el periodo o el ciclo menstrual. ¿Y qué es lo normal? Bueno, que comience el primer día de un periodo y finaliza el primer día del periodo siguiente. El ciclo no es igual para todas las personas. El sangrado menstrual puede durarse entre 21 días a 35 días y puede durar de 2 a 7 días. ¿Qué significa esto? A veces cuando le preguntamos
alguna persona menstruante, cada cuánto te baja o cada cuánto tienes una menstruación y pensamos que tiene que ser el mismo día todos los meses y no, puede ser incluso 2 veces al mes. Por ejemplo, me voy a regresar a la imagen anterior y, por ejemplo, si tuve mi menstruación el 1 de marzo, tuve la menstruación y puede ser mínimo de 21 días. Entonces, el día 22 puedo tener otra vez sangrado y se considera normal. Y ahí nos dimos cuenta que fueron 2 veces al mes, pero con un periodo mínimo de 21 días. ¿Puede pasar esto? ¿Se considera normal? Sí. Incluso puede ser que dure hasta los 35 días, que serían, por ejemplo, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Y en este día puede haber otra vez menstruación y fue el otro el día 1. Entonces ahí podemos decir, no, pues es que tengo menstruación una vez, un mes y medio después. A ver, permítame tantito porque la traductora tuvo problemas con la conexión. Permítame tantito.
Muy bien, entonces vamos a continuar con qué es lo normal. Habíamos dicho entonces que podía ser mínimo 21 días, máximo 35 días y que mínimo debe haber 2 días de sangrado, máximo 7 días. ¿Cuáles son síntomas o posibles efectos durante la menstruación? Bueno, a lo mejor muchos de nosotros, muchas conocemos estos efectos, pero el principal es el dolor. El dolor menstrual o el cólico menstrual, que fíjense, puede ser hasta en el 50% de las mujeres o personas menstruantes. Otros síntomas puede ser dolor de cabeza, sudoración o calor, náuseas y vómito. El dolor no solo a nivel de abdomen bajo, sino a nivel abdominal. ¿Y hay tratamiento para estos síntomas? Sí. Puede ser analgésicos o medicamentos para el dolor, una alimentación saludable durante estos días, porque también está comprobado que una mejor alimentación durante estos días ayuda a prevenir inflamaciones intestinales, masajes en el abdomen bajo, agua caliente o baños con agua caliente, y el calor en la zona de dolor también ayuda mucho para este tipo de dolor. Muy bien. Menstruación y derechos humanos. Bueno, la menstruación es un proceso natural. Ya dijimos que es algo fisiológico, es algo normal que aparece en mujeres y personas menstruantes, que debe ser indicador de salud para niñas, jóvenes, mujeres y otras personas menstruantes en edad reproductiva. Ahora, estereotipos asociados a la menstruación. La menstruación ha sido reconocida en muchos lugares, en muchas ocasiones, por muchas personas como si fuera algo malo. Está mal que tengas menstruación. La UNICEF refiere que ha habido personas que comentan en una encuesta pública que se hizo que la regla debilita, la menstruación debilita, las personas que menstruan son impuras, que la sangre menstrual puede matar y muchas veces hay personas que la menstruación es una enfermedad y se le preguntó así a personas en la sociedad. En el 2021 se vuelve a hacer una encuesta y seguían habiendo creencias de que la menstruación propagaba desgracia o impureza, que se prohibía incluso la asistencia a ceremonias religiosas a estas mujeres o personas menstruantes cuando estaban en menstruación o en su periodo de sangrado, que ni siquiera los dejaban manipular alimentos al momento de tener una menstruación. Incluso había zonas de México que ni siquiera se les permitía dormir dentro de la casa cuando estaba en su periodo menstrual, y era en el 2021, o sea, ya son respuestas o encuestas no de hace 30 años, 50 años, o sea, es actual. Algunas culturas insisten en la prohibición a las mujeres y niñas de que se bañaran en este tiempo de menstruación, que se lavaran los genitales porque creían que eso las podía o los podía volver infértiles, que por otro lado se contaminaba el agua por la menstruación. Al estar menstruando no las permitía ni siquiera usar los baños. Entonces, permítame tantito. Le pueden apagar el micrófono a la persona que lo tiene abierto porque se escucha. Listo. Entonces, guardar silencio acerca de la menstruación es el resultado de ignorancia, no solo social, sino también política. Y su gestión y sano cuidado depende de las condiciones culturales, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, incluso de violencia de género y de discriminación. Y hay que entender lo más importante, que la menstruación no es una enfermedad, que su manejo en condiciones saludables e higiénicas puede prevenir otras complicaciones, otras enfermedades, y evita infecciones
Evita el manejo inadecuado de la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor intenso e incapacitante durante la menstruación. Este tipo de dolor es, como ya les decía, el dolor o el cólico menstrual es un síntoma muy frecuente, pero el dolor no nos debe incapacitar a continuar con nuestra vida normal. Puede ser de que, tengo cólico, me tomo un analgésico y puedo continuar. Pero, por ejemplo, si ese dolor me incapacita, no me deja pararme de la cama, no me deja ni siquiera comer, me siento muy mal, me siento débil, aparte del dolor, bueno, eso sí hay que checar que no haya un dolor intenso o excesivo como la dismenorrea y hay que diagnosticarlo a tiempo. La pobreza y discriminación pueden condicionar, limitar y obstaculizar a las mujeres a estos insumos. Entonces, hay componentes de la gestión menstrual, y lo importante es que se tenga acceso a esos componentes. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos cuáles son. Este material debe de ser un acceso a material limpio como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales. Tiene que haber disponibilidad y en entornos seguros y privados para cambiarse de ropa y de dispositivos de higiene. Debe de haber un acceso a educación en salud sexual y reproductiva, como lo hemos estado mencionando desde el principio, que incluya el tema de la higiene y gestión menstrual y el manejo de malestares propios del periodo, como por ejemplo los que mencionamos, cólicos, dolores musculares, dolor de cabeza y contracciones repentinas, entre otros. Debemos de tener un acceso a información y atención adecuada por trastornos relacionados con la menstruación y el manejo de los productos sanitarios para la menstruación. ¿Qué es? Bueno, dijimos ya, ¿qué es gestión menstrual? ¿Qué significa higiene menstrual? Lo podemos conocer como gestión o higiene menstrual. ¿Qué es? Pues es el manejo de los productos sanitarios para la menstruación, así como las prácticas asociadas a ello. Y se hizo una encuesta en el 2020 a diferentes mujeres y personas menstruantes, en donde se les preguntaba quién les había proporcionado su primer producto de higiene menstrual. Y como vemos en la tabla, el 48% de estas personas contestó que nadie les había proporcionado este tipo de material. El 32% refirió que entre su familia y sobre todo la madre es la que se encarga como de entregar estos productos. El 9% refirió que en un centro de salud y 5% en las escuelas y un 2% lo dividimos entre no se acordaban, entre una amiga o en casas hogar. ¿De dónde se obtiene información sobre la menstruación y los productos menstruales? Como ya dijimos ahorita, el 71% de las mujeres de las personas, encuestadas, habló de la menstruación por primera vez en su vida con su mamá. El 14% con otros familiares y solo el 4% se acercó a algún profesor. Y ya ahora, en esta tabla podemos ver que incluso el 41% pueden tener información en redes sociales, en alguna aplicación, y el 13% pues a otros. Vamos a ir viendo cuáles son estos materiales. Como les decía, pues son muy conocidos otros no tanto, pero vamos a ir viendo cuáles son y si se siguen utilizando. El tela o paño menstrual. Este es un pedazo de tela reutilizable. Se pone en la ropa interior y normalmente es de algodón. No puede durar más de un año y se lava con agua y jabón y se seca al sol. El segundo es una toalla reutilizable. Aquí igual se pone en la ropa interior. Puede ser una toalla que está formada por varias telas y varias capas
y también se lava con agua y jabón y se secan al sol. Igual, no puede durar más de un año y esta a lo mejor con la diferencia de la de tela o paño menstrual es que tiene broches para poder fijarla a la ropa interior. Muy bien, la toalla sanitaria desechable yo creo que es la más conocida y se pone en la ropa interior. Estas toallas se tienen que cambiar máximo cada 6 horas y van directamente en la basura. Pueden existir varios tamaños, también varias absorbencias y materiales. Y también la ventaja es que tienen adhesivos para poder pegarla en la ropa interior. El siguiente es el tampón. Este se inserta en la vagina, se expande con la humedad y puede durar hasta por 6 horas. No se pierde la virginidad al usarlos. Muchas veces hemos tenido esa idea o ese mito de que al momento de insertarlo puede haber alguna lesión a nivel vaginal. Y no, el material con el que está hecho es simple, es como tipo algodón, que al momento de insertar no lastima, y si lastima es que está mal colocado. Y también aquí la ventaja es que puede haber varios tamaños y varias absorbencias. Y por último tenemos la copa menstrual. Este es un material que está hecho de silicón en forma de campana y se inserta en la vagina. Aquí la ventaja es que recoge el flujo menstrual y puede recoger hasta 3 veces más sangre que toallas o tampones. Y gracias a esto, pues puede durar de 6 a 12 horas. Al momento de retirarla, se lava con jabón y se vuelve a insertar. Después de cada ciclo, por ejemplo, si mi periodo menstrual duró 3 días, después de esos 3 días, la pongo en agua hirviendo, puede ser mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos para esterilizarlo y volver a usar en el próximo ciclo. Aquí puede haber 2 tamaños, chica y mediana, igual no lastima, si lastima es porque está mal colocada y tampoco debe sentirse. Esta es la manera en la que podemos poner la copa, lavar muy bien las manos antes y después de la colocación. Hay 3 técnicas diferentes de moldear la copa. Buenos días. Disculpa, no se ve la presentación. No sé si nada más yo estoy teniendo el problema o es en general. No, yo tampoco veo. ¿Ya tiene mucho que no se ve? Sí. Permítame tantito. Ahí ya se puede ver. Está listo, ya. Ya se ve. Okay. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces les comentaba que este es como un diagrama en la que podemos ver cómo es la manera de aplicación. Hay 3 técnicas diferentes para moldear la copa antes de su inserción, pero me gustaría ponerles un video para que pueda ser un poquito más explicativo cómo es la manera de inserción. ¿Cómo colocar tu copa menstrual? Primero, desinfecta la copa hirviéndola en agua y luego lava bien tus manos. Después, elige la postura con la que te sientas más cómoda, sentada, en cuclillas, acostada o con la pierna flexionada. Con los músculos vaginales relajados, separa con tu mano libre suavemente los labios genitales. Luego, empuja el lado curvo de la copa doblada dentro de la vagina.
Dirige la copa menstrual hacia el fondo moviéndola de arriba hacia abajo. Luego hazla girar con los dedos índice, anular y pulgar sobre sí misma suavemente hasta que logre abrirse por completo. Si no lo consigues, pasa un dedo alrededor de la copa para verificar si está abierta. De lo contrario, sácala y vuelve a empezar. En breve cogerás práctica y te será muy fácil. Descubre más información en nuestra página web sileu.com y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook @sileu.com. La copa puede ser como la imagen, que la formamos como en una C, puede ser también como en un cono, pero la manera de inserción puede ser de pie, puede ser sentado, puede ser acostado. Después, en la misma encuesta durante el 2020, se pregunta cuáles son los productos de gestión menstrual más utilizados. El 69%. A ver. Listo. En esta encuesta se preguntaba cuáles son los métodos más utilizados. Ya vimos cuáles son los productos más comunes o los que se han llegado a utilizar en este tiempo, pero cuáles son los más utilizados. Si vemos, el 69% es toallas femeninas. Después, un 13% es papel higiénico. El 12% es ropa. Aquí podemos pues clasificarlos a lo mejor como las telitas o las toallas que son reutilizables. Y un 4% utiliza tampón, ya un 2% no utiliza ningún producto. Y de ese 69%, la mayoría de las veces pues los compramos a que hayan sido donados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a terminar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de gestión menstrual la próxima semana, el jueves. Vamos a continuar con gestión menstrual, algunas otras características de la higiene menstrual, de métodos anticonceptivos, como ya habíamos mencionado, es parte de la educación integral en sexualidad. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo la gestión menstrual, cuánto usamos o cuánto gastamos en usar toallas durante un año, cuánto gastamos en usar a lo mejor tampones, cuánto se gasta al utilizar la copa menstrual y cuáles son algunos mitos también dentro de personas con discapacidad en relación a la gestión menstrual, así como métodos de planificación familiar y anticoncepción, pero lo vamos a ver el próximo jueves. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conectados. Espero que haya sido de beneficio esta plática. Nos vemos entonces el próximo jueves. Esperamos ya no tener problemas técnicos el jueves y cualquier duda o comentario va a estar conectada la licenciada Auralia. Si hay algún cambio también de link, se los haremos llegar. Y también pues muchas gracias a los que estuvieron conectados por Facebook y nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias. Gracias.